Bienvenidos a mi canal. En esta ocasión os voy a presentar un indicador que no es otra cosa que un panel de botones para realizar unas zonas de trabajo o ciclos, fibos especiales como es el fibo de seguimiento y otros. Muchos quizás no conozcáis una estrategia que ya es muy antigua, es una estrategia desarrollada por unos traders alemanes que trabajaban como analistas de sistemas en un broker muy conocido e importante de Suiza. Estos señores realizaron un sistema de trading basado en un algoritmo que tuvieron que desarrollar para ese broker, pero que debido a su confidencialidad lo tuvieron que readaptar para poderlo utilizar a nivel privado. Este sistema de trading que yo os comento es un sistema de trading que está basado con la filosofía y el concepto del trading institucional, no como que se realiza normalmente por análisis técnico o fundamental, sino realmente el que utilizan los traders o brokers para cerrar y abrir operaciones. Indudablemente ese sistema es un sistema que utilizan los brokers una información privilegiada como es el volumen de compras y ventas que se realizan, el lugar donde se realiza, donde está el stop loss, etc. Entonces, ya que ellos no podían utilizar ese algoritmo que realizaron, adaptan esto al máximo hasta el punto de obtener lo que actualmente se conoce, por lo menos en el entorno de Alemania y Suiza, como sistema de trading de fibos y zonas. Bueno, para que más o menos entendáis a qué me refiero, os lo voy a hacer manualmente como se solía hacer y después os enseñaré la aplicación y la razón, el por qué la realicé. Lo voy a hacer un poco resumido, perdón, ya que este vídeo no se basa en la enseñanza del sistema, sino en la utilización y aplicación de ese panel o esa utilidad para este sistema o sistemas similares. Para ello, normalmente lo que se necesitaba era, por ejemplo, en una temporalidad alta como es en el H4, era buscar su punto máximo y su punto mínimo. Siempre me refiero al precio. En este caso el punto máximo sería el vértice de esta vela, es decir, de la mecha de esta vela. El punto mínimo sería el vértice o el punto final de la mecha de esta vela. Lo indicaríamos en principio el inicial, que es el importante. Ya lo tenemos aquí marcado. Y desde este punto inicial perdón, lanzaríamos un fibo de retroceso con el punto fijo aquí y el punto móvil aquí. Cuando me refiero a punto fijo siempre me refiero al vértice del nivel 100, ya que el nivel móvil es el que nos permite aumentar o disminuir el fibo y la escalada del mismo. Una vez que teníamos marcado este fibo, lo que se utiliza o se necesita es marcar o dibujar unas zonas de trabajo, que en realidad son tres. Sí, siempre hay una zona alta que estaría en esta ubicación por encima del 100, una zona baja, en este caso estaría por debajo del 0, y una zona intermedia o principal que estaría por encima del nivel 61.8.
Otro punto importante que hay que remarcar es que también es necesario una línea de control o una línea de activación de zonas o ciclos que está siempre encima, exactamente en el nivel del FIBO 38.2. Vamos a marcar primero la línea, nos ponemos en el nivel del FIBO, ya tenemos la línea 38.2 marcada, perdón, y ahora nos vamos a proceder a la creación de las zonas. Cogemos la operación de rectángulo, nos apoyamos en el FIBO 161.8, nos vamos prácticamente hasta el final, y la altura de esta zona siempre tiene que ser hasta la mitad del área generada entre el FIBO 61.8 y el FIBO 100. Para obtener el punto medio normalmente tenemos que ir y coger el trade line, que es una línea delimitada con inicio en el FIBO 100 y final al 61.8 y viceversa. Y una vez que ya lo tenemos marcado, vemos que nos marca un punto medio, y lo que hacemos es llevar la altura de esta área, de esta zonita, hasta aquí. Una vez que ya tenemos dibujado el área necesaria, lo que vamos a hacer es copiar este área, puesto que las tres áreas tienen que ser idénticas, y colocarlas en su sitio. Vamos a ello. La primera la colocaríamos aquí encima del 100, la segunda la colocaríamos por debajo del nivel 0. Una vez llegado a este punto, lo que haríamos sería borrar el FIBO, ya que ya no lo necesitamos para más trabajo de esto, ¿no? Perdón. Bueno, ya vemos aquí que tenemos las tres zonas marcadas, su línea de activación, que vemos que para que se activen estas zonas, el precio debe tocar como mínimo o sobrepasar, intersectar la línea del 38.2. En este caso estarían estas zonas activadas, puesto que vemos que el 38.2 es sobrepasado por el precio. Una vez que hemos llegado a este punto, ya vemos lo que son las zonas. Supongo que ahora ya muchos visto esto y ya sabéis a lo que me refería, o quería comentaros respecto a esta metodología o este sistema de trading. Y bueno, independientemente de ello, que es a lo que vamos, habéis visto que el proceso no es que sea muy lento, pero la verdad que es bastante laborioso y en ocasiones incluso un poco inexacto, puesto que la precisión que podemos crear nosotros en la ubicación del 38.2 o las zonas y áreas es bastante relativo. Es cierto que no necesitamos una precisión de 1 milímetro o un micropíxel, etcétera, pero a ver, somos un poco finos y sibaritas, y si se pueden hacer las cosas bien, perfecto. Llegados a este punto, yo ya llevo mucho tiempo utilizándolo. Llegó un momento que me dije, ya que he realizado un FIBO de seguimiento, ¿sí? Habréis algunos de vosotros que ya lo conoceréis si habéis visto mi vídeo del FIBO follow up o FIBO de seguimiento. Una vez que yo realicé aquel FIBO, que mucha gente decían que no era posible realizarlo, pues yo lo creé. Me dije, ya que he podido crear el FIBO, ¿por qué no hago lo mismo, pero en vez de una sola zona como tiene el FIBO, le añado las tres zonas de trabajo que siempre son fijas y siempre van al mismo tiempo? Y de ahí surgió la idea de crear el panel que yo os voy a presentar. Para ello nos vamos a este icono, que es el icono para abrir el panel o la ventanita donde tenemos todos los indicadores, asesores, expertos, etcétera. Y si veis, yo tengo aquí una carpeta que se llama Trading Tools, como mi web o mi canal, y en el interior de ella tengo tres indicadores. Habréis alguno que si no habéis visto el vídeo me preguntaréis por qué he abierto una carpeta y colocado los indicadores aquí dentro.
Esto es un consejo que os doy, y ahora os informo el porqué, para la funcionabilidad tanto del MetaTrader como para la localización de los indicadores, asesores expertos, scripts, etcétera, que obtengáis de terceros, ya sean míos o de otro desarrollador. ¿Por qué? Es importante lo de la carpeta. Si los colocásemos todos en la carpeta de indicadores, llegaría un momento que nos encontraríamos en muchos casos que tendríamos una cadena aquí de indicadores que serían imposibles de localizar. O pensando que es el que nosotros queremos, instalaríamos uno, nos encontraríamos que instalas uno, este no es el que yo quiero, elimínalo, busca otro, etcétera, etcétera. Para evitar esto, si tenéis una carpeta como esta, una que el MetaTrader actualiza todos los indicadores mucho más rápidos, y dos, como ya no hay tantos, los podéis localizar fácilmente. Bueno, en este caso veis que aquí abajo tenemos el FIBO Follow Up o FIBO de seguimiento más básico, es el primero que desarrollé. Este segundo es el mismo FIBO, pero que le añadí un botón, ya que yo soy muy sibarita y hay una opción que es borrar elementos. Con esto yo ya lo hacía automáticamente. Es decir, los que ya habéis visto el vídeo y ya lo conocéis cómo funciona, los que no, no os preocupéis porque ahora con este panel lo veréis. Y finalmente tenemos este de aquí que marco, que es exactamente el panel el cual voy a presentar, os voy a enseñar en este vídeo. Procedemos a su instalación, arrastramos y lo colgamos, vemos que ya se abre la ventanita, lo instalamos, cerramos esta ventana, perdón, y vemos que aquí se nos abre un panel que no es otra cosa que una botonera y una zonita de o una ventana de información. Si os fijáis, este panel está dividido en tres áreas. La área superior es el área de información, la área intermedia es la botonera principal y la parte inferior hay un botón que se llama Delete All, que es el que yo os comentaba anteriormente. Este panel tiene unas características, puesto que habréis visto muchos que hay paneles que los colocáis y son fijos. Este tiene la característica de que, aparte de que ahora se coloca aquí, muchos diréis, me molesta, no lo quiero aquí, lo quiero en otra parte. Pues con el botón izquierdo del ratón y pinchando en la zona superior y teniéndolo mantenido, podéis desplazarlo en cualquier parte de la pantalla. ¿Veis? Y donde lo deje, ahí se quedará hasta que yo lo mueva o lo cambie de sitio. La otra peculiaridad, lo coloco aquí, pues que a mí, mis preferencias siempre me ha gustado en esta esquina. Otra peculiaridad que tiene es, si os fijáis, aquí tiene dos simbolitos detrás del nombre del panel. Y esta línea baja, ¿qué es lo que me hace? Si yo la presiono, veis que en la esquina contraria, aquí, se me abre un icono pequeñito, el cual tiene las mismas propiedades o características que el panel madre, que es el anterior, que es pinchando en él, lo puedo desplazar y colocar donde yo quiera. Es decir, vamos a colocarlo, por ejemplo, aquí. Perdón. Veis que este iconito internamente, o este botón internamente, tiene dos iconos, uno que es una X y otro que son como dos carpetitas. Si apretamos las carpetitas, lo que hace es nos vuelve a abrir el panel que teníamos abierto anteriormente en la posición, en la última posición donde la habíamos ubicado. El otro icono que veis que se duplica, que es esta X, ¿para qué sirve? A ver, un indicador podéis eliminarlo de una sola manera, es apretando el botón derecho, se abre esta ventana, aquí arriba viene un indicador que nos dice la lista de indicadores que tenemos instalados, se abre esto y aquí veis que está este indicador, ya que no hay ninguno instalado más,
Y para eliminarlo, lo único que tenemos que hacer es seleccionarlo, ir al botón eliminar y lo eliminamos. Pero mi indicador, mi panel, lo vuelvo a instalar, tiene la peculiaridad de que si yo aprieto la X, elimino el indicador. Si os fijáis, aquí solamente son los objetos de aquí, pero no me sale la lista de indicadores porque no hay indicador alguno. Con lo cual, vamos a ir otra vez a instalarlo y al ver el resto de aplicaciones que tiene este panel. Perdón. Ahora vamos por partes. Primeramente, el área superior o esta parte superior del panel, lo que hace o lo que realiza es darnos información, una, de las órdenes abiertas en nuestra plataforma, es decir, en todos los símbolos, es decir, la totalidad de las operaciones abiertas, nos lo indica esta línea de aquí. Ahora actualmente nos dice que hay una operación abierta, como vemos aquí no hay ninguna, pero si yo me voy, por ejemplo, al SP500, fijaros que yo aquí tengo una operación abierta. Bueno, volvamos otra vez allá y aquí abajo nos dice número de órdenes en euro USA. Estamos ahora actualmente en euro USA y vemos que aquí no hay ninguna operación. Si yo, por ejemplo, ahora tengo una ventana también del euro USA abierto por otro lado, o si no, no, vamos a esta misma, abrimos el panel de operaciones y vamos a abrir una operación. Abrimos una operación. Nos ha abierto dos operaciones. Y le vamos a poner el type profit. Vale. Si os fijáis y abrimos esta ventana, la ventana de información, vemos que tenemos tres operaciones. Dos operaciones en el euro USA, que son estas dos de aquí, y una en el SP500. Y la suma de las operaciones son tres, que son estas de aquí. Vale. Cerramos esta ventana. Y lo que vamos a hacer ahora es informaros de qué es lo que hay aquí arriba. Este texto, que es mucho más grande, lo que nos informa, nos indica, por un lado, en qué símbolo tenemos instalado este panel. Cerramos esta ventanita y vemos que aquí nos dice que estamos en el euro USA. Sí, vemos aquí abajo que es el euro USA o el euro USA. Y al lado nos indica en qué temporalidad nos encontramos. En este caso, en H4. Si yo cambio de temporalidad en este panel, perdón, en esta ventana, por ejemplo, le decimos que vamos a diario, fijar que aquí nos dice ahora que estamos en diario. Si me voy al M30, aquí me indica que estamos en el M30. Y si me voy al H4, volvemos al inicio. Es decir, esto nos indica en qué temporalidad nos encontramos en la ventana donde tenemos el panel instalado. Una vez llegado a este punto, vamos al botón inferior, el cual se llama Delete Word. ¿Qué hace este botón? A ver, este botón es muy importante que os puntualice o aclare algo. Este botón sirve para borrar cualquier elemento gráfico, ya sea línea, un rectángulo, área, textos, inclusive los comentarios que se puedan generar aquí de algún otro indicador que hayáis realizado o asesor experto, etcétera. O en algunos casos hay algunos indicadores de algunos desarrolladores, bajo mi punto de vista erróneo, que les gusta poner pues en esta esquina, aquí, donde sea, un banner
haciendo propaganda a su nombre, a su web, etcétera. Yo esto lo considero bastante desagradable porque lo único que me hacen es llenar la pantalla de basura y la verdad que a mí personalmente, esto ya va a gustos, me molesta bastante. Pues bueno, si yo aprieto este botón, fijaros que lo que me hace es borrarme todo, inclusive lo que no se ve de esta pantalla, que quiere decir que si yo estuviese, a ver, está en automático, si yo estuviese y tuviese aquí algo dibujado, me lo borra aquí también. Pero ojo, puntualizo, como os comentaba antes, aquí tengo otra ventana también del mismo símbolo. La abro y fijaros que aquí hay elementos dibujados y no las ha borrado. ¿Por qué? Porque este botón lo único que hace es borrar única y exclusivamente elementos gráficos realizados por nosotros en esta ventana, en ninguna más. Y lo único que no borra, porque esto también es muy importante, es el panel y sus botones. ¿Por qué os digo esto? Supongamos que tenemos, por ejemplo, un asesor experto, este de aquí, acepto, y me abre un panel de operaciones. Como veis aquí nos indica que tenemos un asesor experto, un boot. Si vamos con el botón derecho y apretamos, vemos que aquí ya se nos abre la posición para poder verificar cuántos asesores expertos tenemos y nos indica que aquí tenemos un asesor experto. Y si yo hago delete wall, es decir, voy a dibujar un rectángulo, por ejemplo, este, si yo hago delete wall, fijad que me borra los botones. ¿Por qué? Porque sus elementos gráficos, que son sus botones, no están creados internamente dentro de este panel, es independiente. ¿Por qué os comento esto? Porque es muy importante. Si yo vuelvo a apretar el botón derecho y me voy a asesores expertos, fijaros que me está indicando aquí que tengo un asesor experto, aquí me está indicando que hay un asesor experto, pero sus botones han desaparecido. Os lo digo porque esto es muy importante. Imaginaos que tenéis un asesor experto que no abre solamente operaciones, sino que aparte realiza algo más, y apretáis el botón delete pensando que borráis el asesor experto o el indicador, y no es así. Solamente borra sus elementos gráficos, pero nada más. Es decir, para volverlos a recuperar en algunos asesores o indicadores, abriendo su panel de propiedades y diciéndoles aceptar, lo reactiva y lo vuelve a colocar aquí. Es decir, tener muy en cuenta esto porque es muy importante. Si yo quiero eliminar indudablemente este asesor experto, lo que debería hacer es ir botón derecho, asesores expertos y eliminar. Bueno, ya hemos acabado ahora con este botón y ahora nos vamos con la botonera central y principal. Si os fijáis aquí, esta botonera está formada por 9 botones. El primero se llama FIBO Follow Up o FIBO de seguimiento. Los que habéis visto ya el vídeo de Follow Up o FIBO de seguimiento, este botón hace exactamente aquel FIBO. Es decir, este panel lo que tiene es el FIBO de seguimiento y otros FIBOs. Después veis que hay 5 botones, cada uno de un color, y cada uno pone FIBO zona 1, zona 2, zona 3, zona 4 y zona 5. ¿Por qué? Porque en este sistema de trading normalmente se utilizan, a ver, se pueden utilizar muchísimas más, pero lo normal, lo estándar, es utilizar 5 zonas. Por regla general, cuando se empieza con ese sistema, con 2 o 3 zonas tenemos más que suficiente, pero en ocasiones llegamos a tener hasta 5 zonas. Y indudablemente para separarlas, puesto que cada una tiene unas prioridades o una importancia o una relevancia, le podemos llamar de cualquier manera, hay que diferenciarlas de alguna manera. ¿Y cómo se diferencian? Con el color. Entonces, si os fijáis, cada botón tiene un color diferente para cada zona. El color del botón es el mismo color de las zonas que nos va a generar. Después tenemos
un sexto botón que se llama FIBO indecisión. Los que conocéis este sistema de trading que yo comento, ya sabéis lo que es una zona de indecisión. Pues este FIBO lo que hace es te genera esta zona de indecisión automáticamente y con las medidas exactas como deben ser. Y después tenemos dos botones más, que son estos dos de abajo, para realizar unas zonas o ciclos de alerta que no son más que otra cosa que unas áreas de trabajo que el precio no ha llegado a cruzar el nivel de 38.2 y no están activadas, y entonces nosotros tenemos que marcarlas de una manera para que se reconozcan fácilmente. Entonces yo aquí solamente he desarrollado dos botones, puesto que es muy difícil que llegamos a tener tres zonas inactivas. ¿Por qué? Porque si tenemos tres zonas inactivas, a ver, lo que hay que hacer ya es bajar de temporalidad y no perder el tiempo en dibujando zonas innecesarias. Bueno, una vez explicado la función de cada botón, ahora lo importante es ver cómo actúan cada botón y cómo funciona cada botón. Para los que no habéis visto el FIBO de seguimiento o el FIBO follow up, ahora lo vais a ver. ¿Qué es un FIBO follow up o un FIBO de seguimiento? Una de las actividades o de las operaciones que realizamos en ese sistema de trading es seguir el precio. ¿Qué significa seguir el precio? Es colocar el FIBO, el punto fijo, en su punto máximo y la parte móvil a donde está el precio en el punto mínimo. En este caso, si cogemos esta zona de aquí, vamos al FIBO, ves que se me abre un FIBO con una peculiaridad de que tiene el punto fijo con esta bolita marcada, lo pongo aquí. Punto importante, el FIBO no puede estar en este sentido, porque automáticamente nos cambia el punto de inserción y nos está indicando de que estamos aplicando el FIBO mal. Es decir, el FIBO siempre tiene que tener esta inclinación, y si me dices, coño, y para una tendencia contraria hay que ponerlo en este sentido, pero jamás en este sentido. Es decir, este punto, si se pone en el cielo, es que estamos aplicando el FIBO mal. Es decir, lo he hecho expresamente, puesto que el FIBO comporta mucha incertidumbre para mucha gente y no saben si lo están aplicando bien o mal. Esto nos avisa de dos cosas: una, de su punto de inserción inicial, y dos, hacia dónde tenemos que poner el punto móvil. En este caso, el punto máximo del precio que ha obtenido fijaros que como he puesto el FIBO varias veces mal, él mismo me avisa y me ha cambiado el icono de sitio. Bueno, ahora ya lo tenemos ubicado y si os fijáis nos ha dibujado una zona. Esta zona siempre está ubicada encima del nivel del 61.8 y su dimensión es la altura hasta la mitad del área entre el 61.8 y el 100. La longitud, en mi caso, como es un FIBO de seguimiento, yo lo que he hecho es el área bastante cortita, pero esto no os preocupéis que esto es configurable. Entonces, hemos llegado a este punto y ahora imaginaros de que el precio cambia de sitio. Pues bueno, imaginaos que sube. Si os fijáis, el área siempre va detrás de su nivel del 61.8 y va aumentando de tamaño, ya que la distancia entre el 61.8 y el 100 va variando. Eso, si lo tuviésemos que hacer a mano, es como la zona que os he enseñado antes. Dibuja una línea intermedia hasta aquí, dibuja un rectángulo, etcétera. Pues
imaginaros esto que es dinámico, que no es como una zona que es estática, si lo tuvieses que hacer continuamente, y sobre todo cuando estamos en temporalidades muy bajas y hay mucha volatilidad de precio. Pues bueno, con este FIBO lo que conseguimos es tener esto, poder hacer un seguimiento del precio sin problemas, automática, y no nos tenemos que preocupar para ello para nada. Bueno, una vez que hemos llegado aquí, perdón, eliminamos este FIBO y vamos a los FIBOs de las zonas. Como hemos comentado antes, normalmente tenemos un punto de inserción, que es el punto de inicio, y en algunos casos lo que llamamos nosotros punto de control. Pues vamos a generar la zona 1. Apretamos este botón y fijaros de que lo que nos hace es, nos abre un FIBO con el punto de control o el punto de inicio, marcamos el punto final y nos genera las tres áreas de trabajo automáticamente, nos dibuja la línea en el 38.2 exactamente, y a más nos dibuja las flechas en dirección hacia donde tenemos que poner la operación. Es decir, en este caso, la dirección de las operaciones que realicemos aquí en este área serían de ventas, aquí sería de ventas y aquí sería de compras. Una vez que hemos llegado a este punto, aquí he de puntualizar que para borrar el FIBO no tenemos que ir al Delete All, sino fijaros que está el FIBO activado y apretando suprime se quedan las zonitas, su punto de inserción o punto de control, todo excepto el FIBO. Vale, ya tenemos unas zonas dibujadas y supongamos ahora que tenemos un segundo ciclo. Pues el segundo ciclo tiene un color diferente. Allá vamos, como veis ya se ha abierto. Imaginemos que el punto de inserción está aquí. Pues llevamos el punto de aquí. Este iría hasta el final. Y como os fijáis, vuelve a dibujar sus zonas, sus flechitas y su línea del 38.2. Ok, eliminamos el FIBO y indudablemente ahora es como si lo hiciéramos a mano. Es decir, en este caso vemos que tenemos zonas de solape, en las cuales en el caso inferior esa zona de solape sería nula, una de sus flechas sería nula, en este caso de aquí apartamos un poco y vemos que es mayor que en su mitad, con lo cual adaptamos la zona, puesto que esta zona es válida. Borramos la flechita porque ya sabemos que la dirección es esta, y en la parte superior realizamos lo mismo, la adaptamos hasta la zona y dejamos su flechita. Vale, perfecto. ¿Que quiero más zona? Me voy a cualquiera de estos tres botones. Por ejemplo, vayamos a la zona 4. Ves que nos abre otro FIBO. Por ejemplo, le digo que es de aquí aquí. Fijaros que el FIBO es del mismo color que el botón, con sus flechitas. Esa que me tiene solape ya la podemos borrar tranquilamente. Su icono también. El FIBO ya lo hemos borrado automáticamente porque al apretar la tecla de suprimir, el FIBO desaparece, y las otras zonas, incluyendo su línea 38.2, se quedan, permanecen ahí. Digamos, las quiero borrar, voy al Delete All y se elimina todo, me deja la pantalla limpia. Vamos a volver a poner la zona principal, y lo hago justamente para enseñaros qué es el FIBO de indecisión. Muchos de vosotros ya sabéis que
supongamos que el precio llega a la zona del 61.8 y lo sobrepasa. Automáticamente nos encontramos de que cuando está en este área de trabajo se genera lo que hicimos nosotros, la zona de indecisión. Pero para que esta zona de indecisión sea válida, el precio tiene que sobrepasar el 25% de esta área. La verdad, para dibujar un 25% es un poco complicado. De ahí que creas este botón para crear esta zona de indecisión. ¿Cómo funciona? Aprieto el FIBO de indecisión. Fijaros que me viene con su punto de inserción, que sería el mismo que tiene este. Nos vamos al punto final, que sería este. Y fijaros que ya me ha colocado la zona de indecisión y ya me ha liberado el 25% que no es activo. Borro el FIBO, borro si quiero el punto de inserción, que siempre me lo indica, y dejo la zona. Esto es lo que hace el FIBO de indecisión. Eliminamos esto y ahora vamos a los que son los dos FIBOs de alerta 1. Aprieto el botón de alerta 1, veis que me hace las zonitas del color del botón, lo pongo aquí, voy a su punto final y fijaros que me dibuja el área y la flechita hacia donde tengo que colocar las operaciones. En este caso, esta ya no procedería, puesto que ya vemos que el precio ha sobrepasado la línea del 38.2, con lo cual ya deberíamos ir a una zona de estos de aquí. Pues lo borramos y ya iríamos a lo que hemos hecho hasta ahora, que es poner zonas de trabajo activas o validadas, como es en este caso. Borramos el FIBO y punto. Bueno, hasta este punto os he enseñado lo que hace este panel. Y ahora solamente queda un punto que es muy importante, que es la configuración del mismo. Sí, si ya habéis visto algún vídeo mío, por ejemplo el del follow-up, ya sabéis o ya conocéis de que todo lo que es el FIBO, sus niveles, etcétera, son configurables. Pues en este panel, a más, tiene una configuración mucho más extensa y ¿cómo podría decir? Y configurable al FIBO de seguimiento, que es equivalente al de este botón. Para ello tenemos dos opciones. En principio vamos a eliminar lo existente. Perdón. Un sistema es con el botón derecho, como ya sabéis todos, lista de indicadores, vemos aquí el FIBO, editamos y nos sale todo este menú. Como veis, aquí hay un montón de posibilidades de configuración. Las primeras se refieren a lo que es el color de las zonas y el color del botón. Aquí hay una peculiaridad, y es que excepto el botón del follow-up, el resto de botones, la zona que dibuja tiene siempre el mismo color del botón. ¿Por qué? Por una razón muy obvia. Si yo tengo una zona de color, por ejemplo, esta de aquí, que es un color coral, si yo tengo el botón, por ejemplo, de color rojo y la zona me la hace de color azul, y después me voy a una zona de tipo 2 de color azul, pero me dibujo en la zona de color rojo, la verdad es que llegará un momento que habrá tal caos, tal imposibilidad de saber qué botón y qué zona corresponde el uno con el otro, perdón, que sería inviable, sería una verdadera aberración como panel el haber realizado esta posibilidad
de configuración tan compleja y tan innecesaria. Por contra, lo que yo he realizado es que, exceptuando el botón del filo de seguimiento, que es este, que lo podéis tener del color que más os guste, y que la zona sea independiente al color del botón, o en el caso del botón del borrado, que no le afecta a nada gráfico, simplemente lo que hace es eliminar o borrar elementos gráficos de la pantalla, como ya sabéis. Los otros 8 botones sí que tienen que ver mucho con el color del botón y lo que ellos realizan. Por ejemplo, cerramos esta ventana, venimos aquí y vemos que este color y este color es el mismo. Borramos. Este color es el mismo que este color. Si cogemos este, que es más clarito, como veis que aquí es más clarito y a mí es más clarito, y el color es el correspondiente a de su botón. Perdón. Imaginaros de que yo hubiese hecho todo lo contrario, que este botón lo hubiese puesto de color azul y que sus zonas hubiesen sido de color verde. ¿Hubieseis entendido algo, o podríamos decir, podríamos haber identificado qué zonas habéis dibujado y con qué botón la habéis dibujado? No, ¿verdad? Por esa razón, cuando yo cambio el color del botón, se cambiará también el color de las zonas que él dibuja. Bueno, llegados a este punto, volvemos a la configuración, lista de indicadores, editamos y, como comentaba, aquí en el ya veis que aquí en el texto os dice qué es lo que hace cada botón de configuración, y el primero nos dice color del botón del FIBO de follow up. Veis que es de color amarillo, color amarillo. Color de la zona del FIBO del follow up, blanco. Si yo voy al FIBO, veis que su rectángulo, su zonita, es de color blanco. Después tenéis una cadena en la cual veis que pone color del botón y zona del FIBO zona 1. FIBO zona 1, FIBO zona 2, FIBO zona 3, etcétera, etcétera. Hasta el FIBO zona 5, que es este de azul clarito. Después tenemos este de aquí, que es el color de botón de la zona del FIBO de zona de indecisión, el amarillo. Amarillo. Y después tenemos los otros dos, estos dos, que son el de la alerta 1, color lima, y el de la alerta 2, color green yellow, o es un color verde limón clarito. Color lima y color verde limón clarito. Una vez llegado aquí tenemos el pin, que es el botón del delete wall. Ahora tenemos dos colores más. ¿Qué dos colores más son estos? Bueno, en principio vosotros habéis visto que cuando se dibuja un FIBO hay una línea perdón, que va del punto de inicio al punto final del FIBO, es decir, del 0 al 100. Y esta línea suele ser una línea a trazos y 2 puntos, o a trazos, o a puntitos, o sólida. Y además es de color rojo, en mi caso, naturalmente. El color este de esa línea o esa diagonal es configurable. ¿Qué quiere decir? ¿Que no lo queréis de color rojo? ¿Que lo queréis del mismo color del FIBO? Pues bueno, en aquel caso, el siguiente botón, que lo pone ya bien claro, color de niveles del FIBO, color black, color negro. Si queréis que todo sea del mismo color, pues vamos a esta, le decimos que lo queremos de color negro. Ahora sabemos que tanto el FIBO como la línea es de color negro. Os comentaba que esa diagonal normalmente viene por defecto con rayita y 2 puntos. Si no la queréis con rayitas y 2 puntos, que queréis que sea una línea sólida o rayitas o tal, también lo podéis configurar. Venís aquí y elegéis el tipo que más rabia os dé. Ahora venimos a otra configuración.
Fijaros lo que pone aquí. Espesor de la línea 38,2. Cuando dibujamos el fibo con las zonas y nos dibuja la línea 38,2, nos la dibuja con un grueso que es el grueso máximo de una línea horizontal. Si no la queréis tan gruesa, que la queréis más finita, pues paséis del 5 hasta el nivel que vosotros queráis. Venimos aquí y va del 5 al 1. ¿No queréis el 5? ¿Queréis el 3? Ponemos el 3 y ya no será tan gorda. Esta que raspera. Ahora llegamos a otro punto. ¿Y este punto qué es? Es el punto donde nos permite añadir o quitar niveles del fibo. Fijaros que hay 3. ¿Por qué? Porque tenemos la posibilidad de configurar cada tipo de fibo diferente. Es decir, para el fibo de seguimiento, para el de este botón, son estos niveles. ¿Que queréis más niveles? Los añadís. ¿Que le queréis quitar? Se los quitáis. Vamos a la segunda línea. Fibo 1 and Fibo 2 levels. ¿A qué se refiere? Aunque dice 2 levels, es un error mío, he puesto 2 cuando tenía que haber sido 5. Son los que se refieren a de estas 5 zonas. ¿Ok? Con lo cual, si cambiáis los niveles existentes a las 5 zonas, cuando os genere el fibo, tendrán esos fibos, el de las 5 zonas, los niveles que aquí hayáis configurado. Y finalmente, perdón, Alert 1 y Alert 2 levels, el de estos dos botones. Si queréis cambiar los niveles de estos dos botones, lo modificáis aquí. Punto muy importante. Veréis que me dirá, sí, y el fibo de indecisión. Como este es un fibo muy particular, que lo único que hace es dibujar la zona de arriba, yo para evitar problemas, solamente, cierro aquí y os lo enseño, solamente le he indicado o le he puesto dos líneas de nivel, la del 0 y la del 100. Fijaros como hemos cambiado esta línea de aquí, que es la que yo decía de trazo y 2 puntos, que era roja y ahora me sale en negro. Esto es para todos los fibos, pero bueno, sigamos con este. Este, desde luego, como es solamente para poner esta zona, el resto de niveles es innecesario. Por eso es el único fibo donde no le permito cambiar la cantidad de líneas de nivel que debe tener, porque si no, lo único que produciría sería problemas de uso del mismo. Vayamos otra vez a la configuración. Y ahora vamos a otro punto también muy importante. Como habéis visto, sobre todo en el fibo de indecisión y el fibo del follow-up, en el punto de inserción, es decir, en el nivel 0, os sale una bolita. Esta bolita la podéis cambiar por otro tipo de símbolo. Es decir, sabéis que MetaTrader tiene una cantidad de símbolos donde realmente podéis cambiarlo por una mano, una flecha, etcétera. Es decir, por ejemplo, esto, ¿sabes? Cierro aquí para que lo veáis. Veis que aquí, que es una mano para arriba, con el dedo para arriba, el dedo para abajo, flechita, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos, si yo voy a la flechita y voy a sus propiedades, veis que aquí tiene un código, que es el 241. Si yo le digo que es el 110, me dibuja este cuadrado. Si yo le digo que es el 108, me dibuja esta bolita. Si yo le digo que es el 233, me dibuja esta flecha, etcétera, etcétera. Para esto hay una tabla donde vienen todos estos códigos.
como os comentaba en esto de los arrows, aquí os pongo esta tabla. Esta es la tabla que os comento. Fijaros que hay un montón de iconos o de arrows y cada uno tiene un numerito detrás que es el código de ese arrow o ese símbolo. En el caso de la bolita, si nos vamos a buscar la bolita, veis que tiene el código 108. Si vosotros queréis otro tipo de código, es decir, otro tipo de dibujo, que en vez de que se vea esa bolita, sea el teléfono, el lápiz, la tijera, lo que sea, lo único que tenéis que hacer es en el ese 108, ese código que habéis visto, es decir, vamos a la configuración nuevamente. Este 108 le ponéis el número del código del simbolito que hemos visto anteriormente. Ahora vamos a los otros 3 puntos que también son muy importantes. ¿Para qué sirven estos 3? Fijaros que aquí pone número de velas de la zona del FIBO de seguimiento, de los FIBOs de la zona 1 a la 5 y del FIBO de indecisión. ¿Esto qué es? Como habéis visto, la zonita del FIBO de indecisión es un rectángulo cortito. Cuando hacemos las zonas con estos 5 botones, el rectángulo va prácticamente hasta el final. Y cuando tomamos el del FIBO de indecisión, también va hasta hacia el final. Pero cuidado, la diferencia que hay entre el FIBO de indecisión y el de las zonas es que su longitud predefinida es de 250 velas. ¿Por qué? Porque, a ver, normalmente cuando tenemos que tomar una decisión de lo que tenemos que realizar en esa zona, no suele sobrepasar las 250 velas desde que tenemos que generar ese área hasta que, por decir de una manera, caduca el proceso de tomar la decisión. Jope, con esta tos. Indudablemente, si no queréis que esa longitud de zona sea más corta que la del área de las zonas de trabajo o de los ciclos de trabajo, lo único que tenéis que hacer es coger y poner el mismo valor que tiene las zonas 1, 2, 3, 4 y 5, que es de 400 velas. A ver, ¿por qué 400? Porque normalmente, por tema de los 2 píxeles que tiene una vela, si la pantalla, en este caso, en mi caso, es de 1920, dividido por 2 son 450. Entre lo que yo pierdo de aquí, con 400 ya tengo una longitud de campo o de área bastante larga. ¿Que la quiero más larga? No hay ningún problema. Podemos modificarla, le podemos poner 400, 500, 600, 1000, 2000, 30.000, la que más rabia nos dé. Indudablemente es muy importante saber algo, y es que cuanto más velas pongáis, cuando más larga sea la zona, más se ralentizará, más lento os irá el MT4. No es un problema de mi indicador, es un problema del MT4 que está limitado en velocidad referente a gráficos que tenga el MT4 abiertos. Y eso se suma con todas las ventanas, todos los símbolos que tengamos aquí abiertos. No os irá igual de rápido un MetaTrader 4 o 5 con 5 o 6 ventanitas que con 10 o con 20 o con 2. Si tenéis 2 o tenéis 20, veréis que vuestra pantalla, aunque tengáis un super ordenador, os irá poco a poco, muy lento. ¿Por qué? Esto tiene una razón de ser. Cuando la empresa MQL5 desarrollaron este programa subcontratado por los brokers para que pudiésemos los microinversores, que somos nosotros los traders,
una de las exigencias que se les solicitaba es para poder captar a más gente, desarrollaron los programas con el sistema más básico informáticamente. ¿A qué me refiero? Que su configuración de gráficos interna no está basada en código máquina de 64 bits, sino de 8 bits. Indudablemente cada versión que realizan, incluso de MT4 a MT5, lo que hacen es que el programa se compatibilice con la cantidad de bytes de procesamiento del sistema. Es decir, de tener un chip que trabajaba 8 bits a los chips que hay actualmente de 64, y en un futuro serán de 128, 256 o lo que se invente. Pero su limitación gráfica siempre estará a 8 bits, porque lo que ellos pretenden es que los países, como por ejemplo Cuba o vete a saber qué otro país, que no tengan acceso a ordenadores ultramodernos, pues encontrarán que tendrán ordenadores muy básicos que incluso no funcionan ni con Windows, que funcionan con el antiguo MS2 o el DRS2. Pues para que pueda funcionar este programa en esos ordenadores, la estructura interna tiene que ser de 8 bits. Esa es la razón, el por qué se ralentiza en ocasiones cuando metemos muchos indicadores de terceros, incluso de los propios del MT4, porque tiene tanto gráfico que el propio programa no lo puede absorber. Y no es un tema de tarjeta gráfica, no, es un problema del programa. Supongo que llegará un momento que habrán tomado la decisión o tomarán la decisión de decir, es que ya no existen ordenadores de 8 bits, el más pequeño es de 32. Pues cogerán el MT4 o el MT5 y le cambiarán su estructura interna para que trabajen ya como mínimo a eso, y lo que harán es acelerar la respuesta del pantallazo propio del programa. Que dudo que lo hagan, puesto que esa ralentización que hay, esos milisegundos, microsegundos o segundos de retardo, a ellos, no al creador de MQL5, sino a los brokers, les favorece, puesto que así el swap puede cambiar y siempre cambia a su favor, jamás al nuestro, y con lo cual ganarán muchísimo más dinero. Una vez llegado a este punto y esta explicación, que posiblemente es desconocida para muchos, que sepáis que cuanto más velas tengáis, incluyendo la configuración de cuanto más el historial de velas sea más amplio, más lento os irá el sistema. Y ya para terminar queda otro punto. Como sabéis, en las zonas, de la zona 1 a la zona 5, incluso en el field indecisión y en el field of follow-up, os dibuja una flechita de color negro perdón, que nos indica en qué dirección tenemos que poner la operación que hablamos. Es decir, cuando la flecha apunta hacia abajo, nos está indicando que las operaciones que debemos abrir son siempre de ventas, es decir, la sell. Y cuando la flecha apunta hacia arriba, son siempre operaciones de compra, es decir, buys. Si estas flechas negras, que ayudan bastante, aunque a veces nos cargan mucho la pantalla, no queréis que se os dibujen, eso lo podéis activar o desactivar a vuestro gusto. Si os fijáis, aquí lo pone con o sin flechas negras, true o false. Por defecto está en true, eso quiere decir que si está en true os dibuja las flechas en negro. Si yo le hago doble clic y le pongo falso, no me dibujará flechas. No es que me las dibuje y me las deje en no show, no, es que no las dibuja. Si yo pongo aquí
con o sin flechas es por eso. Podría haber dicho no show y show, pero claro, show y no show es ver o no ver. Aquí no es el caso. No es el caso de show o no show. Es las dibujo o no las dibujo. Lo digo esto porque si yo ahora cierro esto, genero la zona, fijaros que ya no salen las flechas. Si yo me voy aquí a lista de objetos, fijaros que aquí no me sale nada. Y si le digo todos, en ningún sitio me sale ningún arrow, exceptuando este, que es el que corresponde al de aquí. Pero no me sale ninguno más. ¿Esto qué quiere decir? De que no me las ha dibujado. Es decir, si yo quiero que me las dibuje, he de venir a la configuración y aquí decirle true. Aceptamos, creamos la zona y fijaros que ya me ha dibujado las flechitas. Ok, bueno, perdón. Habéis visto una manera de configurarlo. La otra es cuando lo instalamos. Vamos a instalarlo. Pam. Y se abre, normalmente se abre de esta manera. Antes de aceptar, si apretamos el botón de parámetros, podemos cambiar aquí los parámetros. Indudablemente los podemos guardar y los podemos guardar con el nombre que queramos, panel or, panel propio, etcétera. Ok. Y una vez que hemos hecho esto, aceptamos y ya no lo instala. Ahora os voy a hacer una puntualización y me diréis, ¿por qué los niveles de FIBO se puede cambiar de color? Muy simple. Suponer de que en vez de tener la pantalla gris como tengo yo, como utilizo yo, vosotros trabajáis con el fondo negro. Por decir de una manera. Podéis tenerlo de otro color, pero en vez de ser gris, sea negro, los textos sean en gris, acepto, y como veis, si yo dibujo la zona, yo no veo las líneas de nivel. Pues por eso tenemos la posibilidad de editar y este black se convierta en blanco, por ejemplo. Cerramos y cuando lo creamos vemos que ya el FIBO nos cambia el color de las líneas, etcétera. Por eso yo creé esta posibilidad de configuración para permitir que cualquiera con su estilo de trabajo o su estilo de trading, independientemente de que su fondo o background de las ventanas sean de un color u otro, puedan ajustar los FIBOs a su pantalla y a sus gustos específicos para el panel. Ok, bueno, una vez llegado ya a este punto, ya solamente me queda deciros y pediros que os suscribáis. Si os gusta, le deis me gusta, le deis a la campanita y sin más, os saludo y hasta pronto. Chao.